A mí me gusta repetir algo que muchos conocen. Dice que los diplomáticos piensan primero 2 veces para luego no decir nada. Y como ya yo no soy diplomático, voy a intentar decir un par de cosas. Pero primero veo a un gran venezolano, entre muchos acá, que es Toby Botón. Toby tenía Beneconomía, que hacía permanentemente ese quo vadis a los venezolanos. Recuerdo 2011 o 2010, el tema central era hacia dónde debería ir Venezuela. Y Toby convocaba a empresarios, académicos, todos los años, a un ejercicio que se dejó hacer en el país, donde Toby pensaba de una manera independiente, global, y yo me permito ese agradecimiento personal, Toby. Mi querido amigo Asdrúbal y Carlos se robaron la introducción de mis palabras, robándose nada menos que a San Pedro, que justamente nosotros esperamos que no se repita con nosotros esa recrucifixión. Había un poeta que decía: soy un idealista, no sé dónde me va a llevar el idealismo, pero estoy en camino. Ese era Carl Sandburg. Pero eso es lo que puede decir un poeta. Eso no lo pueden decir los dirigentes políticos, que simplemente vayan en camino. La única vez que yo me he atrevido a decir realmente cómo yo veía el futuro de mi país fue un libro mío que se llama Primero la Gente, que lo publiqué justamente durante la campaña presidencial. Y yo decía: ¿qué país llegará? ¿Cómo será Venezuela en el siglo XXI? Yo decía: los venezolanos no quieren pensar demasiado adelante cuando eso está tan cerca como está el 23 de enero hacia atrás. Y yo decía: Venezuela es el único país en los países en crecimiento que ha logrado reunir los recursos materiales, la prosperidad y la libertad. Los demás tienen libertad sin recursos o lo contrario. Yo decía: si nosotros aprendemos a manejar esos recursos, llegaríamos al siglo XXI como un país ordenado, progresista, igualitario. Si no, corremos el serio riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. En ese momento los empresarios venezolanos decían que este tipo tiene muy buena idea, pero eso no va a pasar en Venezuela, porque tenemos 2 grandes partidos que lo impedirán. Ya conocemos las consecuencias de vivir en negación de la realidad. Menos mal que a ustedes no les han cobrado entrada por venir, porque yo creo que nosotros sentarnos aquí y decir cómo va a salir Venezuela sería una especie de estafa, en la cual yo por supuesto no puedo contribuir. Pero sí les quiero decir algo. Yo creo que la única manera de que realmente nosotros comencemos a contestar la pregunta hacia dónde vamos es por qué llegamos aquí. Y esa es una pregunta que no se quiere hacer, no se quiere responder, porque justamente muchos de los responsables de lo que llegamos aquí no quieren que esa pregunta se haga, y menos aún que se conteste. Y mientras eso no se conteste, puede pasarlo de San Pedro, que volvemos nuevamente a una crucifixión, porque veo un pleito con el pasado y no un pleito con el futuro. Y mientras nosotros busquemos ese rumbo, es lo único que yo veo hoy, un rumbo muy equivocado que nos llevaría al pasado, sería la crucifixión repetida. No lo voy a decir en latín para no preocupar a Dios. Entonces, la dirigencia política venezolana nunca contesta, no solamente no reflexiona, sino que nunca da cuentas. Y los venezolanos le entregamos cheques en blanco, lo que no hacemos ni con un pulpero ni con un bodeguero, pero lo hacemos nada menos que los que manejan el futuro del país, o que manejan gran parte del rescate de nuestra libertad. Yo he hecho unos pequeños tweets para no salirme de tiempo. Yo veo que si nosotros no cambiamos ese rumbo, que yo creo que Luis Enrique ha hablado mucho de eso, ahora que estamos a tiempo, nos vamos a encontrar con que hemos llegado a donde no quisiéramos llegar. Yo no voy a decir dónde va a ir Venezuela, sino lo que sí me gustaría pensar es lo que a mí me gustaría que fuera Venezuela. Y la oportunidad tan extraordinaria que tenemos al frente, que no es correr hacia el pasado, sino correr hacia el futuro. Pero correr hacia el futuro implica una serie de esfuerzos colectivos monumentales que muchas veces a los venezolanos no les gusta escuchar. A mí me decían que yo alteraba, ponía nervioso a los venezolanos en las primarias porque decía cosas
que era muy duro, que el Consejo Nacional Electoral no servía, que estamos enfrentados a un desafío sin precedentes. Y yo decía, qué curioso. Nunca he oído a una persona que vaya al médico y le diga, no me diga lo que tengo, no me cuente. Si tiene un hijo enfermo, si lo buscan, porque no sienten el país como propio, como familia. Si sintieran al país como familia, no tendría que alterarse por las cosas que se discutan y se debatan, que son las que hacen posible reencauzar al país. No. Entonces, yo he estado en ese curso en mi vida, no por molestar, sino porque nunca he vivido en negación de la realidad. Y eso que yo decía al principio en mi libro, no es porque yo era más inteligente, no, simplemente me daba cuenta de lo que tomaba nota y veía lo que estaba corriendo a mi alrededor y me atrevía a decirlo. Hay un permanente ejercicio de negación de la realidad nuestra en la dirigencia política, para mí sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa porque le impide justamente advertir no solamente los riesgos, sino también advertir las oportunidades. Creo que nunca Venezuela estaba enfrentada a una peor situación, pero nunca hemos estado en el mundo ante las perspectivas más extraordinarias de transformaciones, de cambio. Y sin embargo veo que hay una obsesión exclusiva en lo electoral. Yo ayer leía la primera ministra de Nueva Zelanda y la de Australia han ahora ideado un nuevo presupuesto para el país donde hablan del bienestar, un presupuesto basado en el bienestar. Eso es algo completamente revolucionario. Pero eso aparentemente como que no nos interesa. Nos interesa seguir, por ejemplo, algo que llamamos un plan país, que yo no lo conozco. Los canadienses, cuando decidieron hacer un plan país años atrás, pasaron meses convocando a todo Canadá en encuestas formales a fondo para ver qué tipo de inquietudes que tenían los canadienses en el alma, qué querían, qué aspiraban, qué desafíos, para luego entonces trazar. Yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestro país. Lamentablemente no lo hacemos. Yo encuentro, y es uno de los principales defectos que yo encuentro, una falta de interés en realmente rebuscar, estudiar y buscar fórmulas y sobre todo adaptarnos a cosas que todavía no han pasado. Arturo le hablaba algo del tema justamente de la globalización de nuestra tragedia. Yo he participado en muchos conflictos en el mundo, me ha tocado esa suerte, ese privilegio. Nunca he visto una cosa como la nuestra. La globalización nuestra es profunda, el drama nuestro ha contagiado no solamente a nuestra familia, sino al mundo. Sin embargo, hay pocos países, creo que el único país que lo ve realmente como corresponde son los Estados Unidos y Colombia. Colombia por muchas razones, una de ellas que es la principal víctima del desborde poblacional nuestro, al mismo tiempo que ha sido extremadamente generoso con nosotros los venezolanos. Algunos dicen, bueno, nosotros en el pasado, no es lo mismo. En Venezuela recibimos a los colombianos a lo largo de muchísimos años, mientras que los colombianos nos han recibido de un solo golpe 1,5 millones de personas en 2 o 3 años. Eso demuestra una dimensión del alma colombiana y para mí extraordinaria. Cómo dentro de esa globalidad nuestra, el único presidente de los Estados Unidos que realmente se ha comprometido es Trump. Curiosamente, cuando él hablaba de que tenía todas las opciones sobre la mesa, yo dije, qué lástima que no dijo que tenía opciones debajo de la mesa. Me interesaba mucho más que las opciones por encima de la mesa, porque toda potencia siempre tiene las opciones sobre la mesa. Pero debajo de la mesa, solamente aquellos que están dispuestos a actuar. Yo quisiera tal vez reflexionar un minuto con ustedes algo que a mí me preocupa muchísimo, que es la ausencia para mí de valores. Todavía yo no he oído una reflexión nacional, qué tipo de sociedad, de país queremos, cómo lo queremos y qué sacrificios estamos dispuestos a hacer. Yo me la he pasado diciendo, Venezuela, y suena muy bien, Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no sale. Y últimamente yo he estado reflexionando sobre mi frase y digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Gandhi decía que solamente los débiles no son capaces de perdonar y que la fuerza, el atributo de perdonar es de los fuertes. Los venezolanos admiramos a Gandhi, pero no estamos dispuestos a compartir esa filosofía, porque en una dimensión de cambio en el país vendrán temas como la impunidad, la justicia, la tolerancia, la reconciliación, la reunificación. Son temas muy escabrosos.
Yo estuve en el proceso de paz de El Salvador y lo vi en Ruanda, lo he visto en Bosnia, y es muy fácil hablarlo. Pero yo veo que la polarización nuestra, para mí el desafío más grande del tránsito hacia el futuro va a ser cómo volver a reparar el alma que el señor Chávez rasgó de una manera extraordinaria y que nos enfrentó de una manera como nunca la hemos tenido. Eso, restañar esa herida que es muy profunda, es el más grande desafío, no es lo económico. Seguir viendo al país como una solución económica y no como una solución de transformación, de la gran oportunidad de refundar la República. Yo no vengo de la Cuarta República con muchos acá, pero yo no quiero la Cuarta República. Yo quiero otro país, otra sociedad, otros valores, porque yo he seguido avanzando en el mundo y viendo cómo se puede ir mejor. Y ese es el derecho, esa sería una cita realmente con lo que podríamos merecer los venezolanos si hacemos los esfuerzos. Por eso yo digo, todo dependerá no solo de lo que hagamos, sino lo que dejemos de hacer o que dejemos que otros lo hagan por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.